Cantemos Quiero Cantar. Es el himno número 29, ahí a la par de donde estábamos. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Él será para ti el amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. ¿Quieres, amigo, cantar y alabar a quien puede tu vida cambiar? ¿Quieres, amigo, cantar y alabar a quien puede tu vida salvar? Él será para ti el amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Muy bien, vamos a buscar a ver qué otro nos podemos invitar de los que están por acá. Creo que son pocos los que... ¿Cuál tiene por acá? Rodrigo, Lea, vénganse para acá. Estamos juntos, hoy está el día que está. Hoy las días. Aquí Sofía, ven desde aquí. Vamos en el 117, que es otro. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Otra vez. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor
creo que los hermanos dice, el Espíritu de Dios está en este lugar. Dice, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar. ¿Y qué es eso? No. Dice, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Otra vez. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Nuevamente cantemos. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Cantamos una última vez, tiene mucho que ver con el estudio de hoy en la noche acerca del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Otra vez. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muy bien. Hay otro montón de himnos por acá, pero El amor, que hablamos del... el amor, lo enseñamos la vez pasada acá también. Me enamora de Basado en 1 Corintios 13, creo que es. Si yo conociera todos los misterios, los secretos, toda ciencia, y no tengo amor, si yo poseyera esa fe capaz de trasladar
a los montes y no tengo amor. Vengo a ser como un metal que resuena, un platillo que hace ruido y nada más, ruido y nada más. El amor no deja de ser. El amor busca siempre el bien. Si yo conociera todos los misterios, los secretos, toda ciencia, y no tengo amor, si yo poseyera esa fe capaz de trasladar a los montes, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, un platillo que hace ruido y nada más, ruido y nada más. El amor. Pasamos a la lectura y nos animamos por un escándalo. Estamos en el Evangelio según San Mateo, en su capítulo número 26. Habíamos estado hablando la última vez sobre la oración en Getsemaní, y ahora vamos a estar leyendo el resto, que sería verso 47 hasta el final. Y creo que podemos leerlo todos juntos, hasta podemos memorizarlo. Dice San Mateo capítulo 26, verso 47 hasta el final. Leemos la palabra del Señor todos juntos y dice, juntos: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga, en aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron. Pero al final vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente,
que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te pegó? Pedro estaba sentado afuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él le negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, cantamos un coro más. Podemos cantar a los que no sabemos tocar. Bueno, nos vamos a quedar cantando sin música en medio coro, pero ahí está la nota. Majestad, gloria a su majestad, Jesucristo merece todo honor. Majestad, gloria a su
Santos y pasamos a estudiar y a poder hablar algo sobre el pasaje. Coincidentemente en el pasaje nos estamos acercando también a la aprehensión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque Mateo viene y la aprehensión de Jesús, el arresto de Jesús lo menciona de manera muy cortita, siempre tenemos algunos elementos que nos ayudan acá a nosotros a poder entender muchas cosas. Número uno, estábamos nosotros la semana pasada viendo cómo Jesús oraba y intercedía. Recordemos, orar es hablar con Dios y Jesús siempre, a pesar de, Él siempre le oraba al Padre. Ahora, nosotros muchas veces no tenemos toda la actitud para acercarnos al Señor siempre y contarle nuestros problemas, contarle nuestras cosas y ser escuchados, oídos e instruidos por Dios. Nosotros todavía confiamos demasiado en nosotros mismos, por eso es que no oramos mucho. Todavía creemos que podemos hacer las cosas, todavía confiamos en nuestros 5 sentidos y aún tenemos un 6º sentido que creemos que es mucho mejor que el Señor y por eso nosotros no le pedimos ayuda al Señor. Decíamos la semana pasada que muchas veces nosotros creemos que como hemos vivido ya tanto o sabemos un montón de cosas, nosotros confiamos en que ya sabemos hacer las cosas, pero recuerden, no importa qué tanto nosotros hayamos practicado algo, siempre pueden existir errores en nuestra vida o en nuestro procedimiento. Y es ahí donde nosotros tenemos que entregarnos al Señor en oración para que Dios siempre nos guíe, nos ayude de esos imprevistos que vienen a nuestra vida. ¿Se imaginan si uno después de un año de manejar ya no chocara? Hay quienes tienen 40 años de manejar y se duermen al volante y chocan. Puede haber tantas cosas que pasan, entonces no es la habilidad o no es la destreza, no es el haber hecho muchas veces algo que nosotros decimos que ya podemos hacer todas las cosas que podemos y ya no necesitamos del Señor. Esta noche, el tema que encuentro yo en estos pasajes que leímos, desde lo que sería el arresto de Jesús, a Jesús ante el concilio y Pedro niega a Jesús, podemos encontrar un tema en común para poder aprender esta noche y vamos a titular entonces lo que vamos a meditar ahora en la noche es sobre el pecado. Porque cuando arrestan a Jesús lo primero que nosotros miramos es que alguien le entrega y dé un beso, ¿no? Al que dio besar. Encontramos nosotros también en este mismo pasaje, ya llegando al final, la otra que casi siempre que se predica se mencionan esas dos cosas. Ven ustedes que cuando arrestan a Jesús se dice ambos pecaron, tanto Judas que era el apóstol malo como Pedro que era tal vez el más adelantado de todos los discípulos, ambos pecaron, pero uno, aunque se arrepintió de lo que hizo, no obtuvo el perdón. ¿Y qué dice la Biblia? Al final Judas al arrepentirse agarró las, ¿cuántas monedas le habían dado? 30. Las 30 monedas que le habían dado, llegó a donde estaban los religiosos y se las tiró y les devolvió su dinero así tirado. Y dice la Biblia, y fue Judas y se nunca recibió el perdón, aunque estaba arrepentido, porque él se arrepintió, si no, no hubiera devuelto el dinero. ¿Sí? Y el otro que se pone ahí sería Pedro, aquel Pedro impulsivo que comienza acá, ¿verdad? Que también Dios haya eso. Él estaba defendiendo a Jesús y en su afán de defender a Jesús, ¿qué cometió? Un delito, porque saca la espada y le vuela. Fue la nariz, ¿verdad? Le voló la oreja. Otro evangelio nos dice que el nombre de este desorejado se llamó Malco. Agarró a Malco y lo dejó sin oreja. Y viene Jesús, dice este otro evangelio, y viene y les pega la oreja a Malco en su lugar y lo sana. Muy bien, el Señor Jesús, a pesar de todo eso, estaba en su trabajo. Él sabía que había venido.
Pero viene Pedro, y antes de la aprehensión, Pedro, habíamos leído la semana pasada, si es necesario morir contigo, Señor, yo voy contigo hasta la muerte. ¿Qué le dijo Jesús? Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y acá tenemos nosotros ese relato, donde Pedro viene, es el único. Recuerden, cuando aprendieron a Jesús, que es el pasaje, todos los discípulos huyeron. Solamente hubo uno que fue medio valiente, y ese fue Pedro. Y dice que se acercó al patio donde ahí estaba la fogata y estaban afuera. Adentro estaba el juicio de Jesús y afuera estaba Pedro. Y en eso se le acerca alguien y le dice: vos andabas con Jesús, eres uno de ellos. Que dijo: yo no soy de ellos, no me confundan. Viene en eso una criada, viene y dice: no, aquí te delata hasta el modo de andar. Tú andabas con ese Jesús Nazareno. Y que dice, juró, dice, delante de Dios que él no andaba con Jesús. Y todavía no se arrepentía. La tercera vez viene y le dice: no, definitivamente hasta tu hablado te delata que andabas con ese tal Jesús. ¿Y qué dice? Se puso a maldecir, se puso a maltratar, se puso a decir malas palabras, como quien dice: miren, yo no soy igual a ese Jesús. Yo puedo decir mis malas palabras y me invento hasta algunas por ahí de vez en cuando. Y Pedro se puso con una boca de carretero, maldijo, y cuando estaba en medio de la maldición, dice que cantó el gallo. Cantó el gallo. Y en ese momentito, ¿qué pasó con Pedro? Se recordó de las palabras de Jesús. Y al igual que Judas, Pedro también se arrepintió. Ahora, ¿Pedro fue condenado? ¿Fue Pedro y se ahorcó? No. Aunque Pedro no vive el día de hoy en este mundo, pero vive allá arriba con el Señor. Pedro fue perdonado. Ambos vienen y cometen lo que se llama pecado. En medio de la aprehensión de Jesús, nosotros también tenemos que dice que muchos testigos falsos vinieron y muchos testigos falsos se acercaron, dice ahí donde estaba el sumo sacerdote, y dijeron mentiras para venir y que Jesús fuera condenado. También ellos estaban diciendo mentiras y eso también es pecado, es una falta. Dice que incluso llegaron 2 y aunque no era mentira, pero sí de la manera como ellos lo estaban diciendo. Porque ellos no dijeron las palabras exactas de Jesús, sino ellos dicen: bueno, este dice que va a destruir el templo. Vamos ahí a ver cómo lo relata. Verso 61. Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificar. Aunque se parecen mucho, pero el Señor Jesucristo nos había dicho que Él decía y se estaba refiriendo a sí mismo: destruyan este templo, o sea, destruyanme a mí, decía Jesús, y van a ver que en 3 días voy a resucitar. ¿Y cumplió su palabra Jesús? Sí, al tercer día resucitó. Pero estos venían y todos lo tomaban de forma carnal, y vinieron y llegaron y le acusaron. Viene el sumo sacerdote y miren lo que dice: miren, yo te conjuro por el Dios vivo, si eres el Cristo, dilo de una vez. Ahora, ¿el sumo sacerdote lo estaba diciendo en realidad porque él quería servir a Cristo? No, era una trampa. Él lo único que quería era que Jesús viniera y dijera: sí, yo soy el Cristo, para decir: ya vieron, este está mintiendo, matémoslo. Viene Jesús y le responde: tú lo has dicho. Si el Señor Jesús se hubiera quedado ahí, ¿qué hubiera podido decir este pobre? Le tiende una trampa a Jesús para que él diga: yo soy el Cristo, y Jesús le dice: tú lo has dicho, yo soy el Cristo, tú lo estás diciendo, tú eres el sumo sacerdote, tú estás profetizando. Y Jesús sigue diciendo: bueno, dice, y desde ahora van a ver que yo estoy sentado a la derecha de Dios Padre. ¿Y era mentira esa? No. Pero el otro viene y dijo: aquí está mi cometido, rompió sus vestiduras, este es digno de muerte. Y vino
Y ahí comenzó el suplicio y el martirio de Jesús, tapándole los ojos y golpeándole, y decían: profetiza Cristo, ¿quién fue el que te golpeó? Si eres el Hijo de Dios, si eres Dios, entonces adivina quién te está golpeando. Y desde ese momentito comenzaron todos los golpes. Y encontramos nosotros también que el sumo sacerdote, con esa actitud, también cometió pecado. ¿Por qué venían ellos e iban a... Lo explican en otro evangelio. Mandemos a este a Pilato. Y Pilato pregunta: ¿y por qué me traen a Jesús aquí a ustedes? No pecó contra la ley de ustedes, júzguenlo ustedes. Sí, Señor, pero es que nuestra ley no nos permite matar a nadie. ¿Qué quieren ustedes entonces? Que lo crucifiques, que lo mates. Miren hasta dónde se había enraizado este pecado en el corazón de ellos. Que ellos, viniendo y viendo sus propias conveniencias, empezaron a pensar incluso en matar a una persona. No importa, pongan falsos testigos, que digan cualquier cosa. La cosa es meterle zancadilla a y matarlo. Nuestro tema entonces se va a relacionar mucho con lo que es el pecado. Judas pecó al entregar a Jesús. Pedro pecó al negar a Jesús. El sumo sacerdote pecó al venir y mandar a muerte a Jesús. Esos falsos testigos estaban diciendo mentiras en contra de Jesús para matarle. Encontramos nosotros entonces que en todo este momento, cuando Jesús es apresado, es tomado allá en el Getsemaní y llevado hacia donde estaba el sumo sacerdote para ser juzgado, afuera del templo, el común denominador en cada una de estas personas es el pecado. ¿Y saben una cosa? El común denominador también acá en medio de nosotros se llama pecado. Por esa razón, recordemos un poco qué es el pecado. Entonces, a ver, hermanos estudiosos de la palabra de Dios, definición de pecado hay muchas. Recordemos algunas. A ver, ayúdenme. ¿Qué es pecado? Es un delito cometido ante Dios. A ver. Es un delito cometido ante Dios. ¿Es un delito cometido ante Dios? Todo lo que ofende a Dios. ¿Es hacer algo en contra de Dios? Infringir la ley. No obedecer la ley de Dios. Ahora, vamos a estar apoyándonos un poco en algunas definiciones, porque cuando nosotros hablamos acerca del pecado, que lo mencionamos tanto, la palabra pecado, cada uno de nosotros tiene más o menos un significado. ¿Qué es pecado? Pecado sería fallar a blanco, dice alguien. Si uno no está haciendo las cosas como Dios manda, eso es pecado. La Biblia dice que nosotros podemos pecar, como dice, en pensamiento, palabra, obra y omisión. Pensamiento, pensamos cosas que van en contra de Dios. Palabra, si nosotros proferimos alguna cuestión que está en contra de Dios. Si nosotros hacemos algo en contra de Dios, o si no hacemos la voluntad de Dios, también nos es contado con pecado. Pero miremos acá el compendio de la doctrina de Kohler, nos dice la definición. Dice, la Biblia define el pecado como la transgresión de la ley. Pecado es transgredir la ley. Y miren qué interesante. Las acciones, palabras, pensamientos o deseos no son pecado en sí mismos, pero se convierten en pecado al estar en desacuerdo con la ley de Dios. Comer de la fruta de un árbol no parece un asunto muy inocente, pero como Dios lo había prohibido, se convirtió en pecado. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros ahorita. Algo no es pecado en sí mismo,
Pero si esta acción va en contra de la ley de Dios, esto se convierte en pecado. Hay algunas acciones, palabras y cosas que la palabra de Dios no nos menciona si es bueno o si es malo, si está en contra o a favor de la ley de Dios. Entonces nosotros decimos que eso es adiáfora. Adiáfora significa que la Biblia no nos está diciendo si eso está a favor o en contra de la ley de Dios. Pero todo lo que la Biblia menciona como malo, en contra de la ley de Dios, eso se convierte en pecado. Ahora, vamos a eso. Cuando nosotros estamos hablando de pecado, nosotros venimos y tenemos que reconocer lo siguiente. Aunque nosotros desconozcamos toda la ley de Dios, si nosotros infringimos la ley de Dios, nos es contado por pecado, aunque nosotros tratemos de decir que no lo sabíamos. Y cuando nosotros venimos y actuamos en contra de la ley de Dios, incluso podemos decir nosotros, es que a mí me obligaron. Pero cuando nosotros lo hicimos, aunque de manera no muy voluntaria. ¿Qué dice la Biblia? También nos es contado por pecado. Entonces uno no puede argumentar, Señor, es que yo desconocía que eso era pecado. O uno no puede argumentar delante de Dios, es que a mí me obligaba. Media vez nosotros transgredimos la ley de Dios, nosotros nos convertimos en pecadores. El pecado entonces está de continuo en nosotros. Pecan unos, pecan otros. Pero ¿por qué algunos, como Judas, no lograron la redención y otros, como Pedro, sí la lograron? Hablemos un poco más acerca de lo que es el pecado. Y tal vez nos metemos en lo que es adiáfora. ¿Qué cosas piensan ustedes que nosotros podemos decir que la Biblia no menciona si es bueno o si es malo? Que nosotros no podemos dar a veces una definición, esto si es bueno y es pecado, o esto saber qué será. ¿Tienen algún ejemplo? Bueno, la Biblia no, o sea, se sabe que es malo para la salud, ¿verdad? Pero pues, si alguien es un fumador, ¿verdad? Como la Biblia no lo prohíbe, dígame dónde dice y entonces. Sí, el argumento sería, bueno, es pecado es fumar porque yo estoy dañando el templo de Dios, ¿verdad? Le estoy metiendo nicotina, le estoy metiendo un estimulante. Y ahora con los cigarros electrónicos ya no tienen nicotina. Que es un vicio, ¿no? Bueno, hasta tomar agua puede ser vicio, ¿no? Es cosa difícil juzgar algunas cosas. El largo del cabello, ¿será pecado o es adiáfora? No tenemos a ninguna hermanita aquí peloncita, ¿no? Porque cuando se cortan mucho el pelo, ¿qué les dicen? Ah, eso es pecado porque la mujer tiene que dejarse crecer el cabello. En realidad el largo del cabello es adiáfora, ¿sí o no? La Biblia no nos menciona Por ejemplo, a Jesús lo sacan siempre con pelo largo y él no era nazareo. En esos tiempos solo el que tenía voto de nazareo se dejaba crecer el cabello, entonces todo lo tenían corto. Entonces ahí va en contra de él, porque ahí sí lo dice. Ahora, la ley de Dios no va a mencionar muchas cosas que nosotros quisiéramos, porque nosotros, como somos carne, nosotros venimos y nos manejamos en el ambiente material y nosotros quisiéramos entonces que la salvación fuera una tabla de leyes como fue en el Antiguo Testamento y nosotros viéramos y pudiéramos decir entonces exactamente, a ver, cigarro, busquemos cigarro, ¿qué dice la Biblia sobre cigarro? ¿Quién se acerca del largo del cabello? ¿Qué dice la Biblia?
el estilo de zapatos. ¿Se puede poner un hombre un pantalón morado, sí o no? Rosado. Es que el pantalón es vestidura de hombres. La Biblia lo dice, no, y jalan algunos pasajes. Un pastor andaba siempre hablando en contra del pantalón de la mujer y un día le regalaron un pantalón rosado. La chica, yo no me voy a poner un pantalón de mujer. La verdad que sí existen pantalones de mujer. Por supuesto. Eso es allá afuera. La Biblia no lo menciona. Lo que la Biblia dice es que todos debemos de ser y vestir de manera decente, lo más decente posible. ¿Qué es entonces la palabra clave para saber lo que es el pecado? La palabra clave es la ley. Y miren lo que dice esto: toda desviación de la ley es pecado, sea esta grande o pequeña, conocida o desconocida, intencional o accidental, o aún en contra de nuestra voluntad. Si algo es o no es un pecado, no está determinado por nuestra opinión personal, nuestro conocimiento, nuestra intención o nuestra voluntad, sino solamente por este único hecho: si está o no está de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Está claro ese párrafo, hermanos? Es que yo no quería hacerlo. ¿Esa es una excusa de decir que entonces ya no es pecado? No. Es que fue un accidente. A algunos se les sale una gran palabrota. Ahí se me salió. Yo nunca digo esas palabras. Ahí, pero ya pecó. Sí. Ya pecó. No depende de la opinión de una persona. No depende de mi opinión. ¿Sí? La ley está escrita. Y la ley, ¿cómo dibujan a la ley? Es una señora que tiene una balanza en la mano y una venda en los ojos. ¿Por qué? Porque está juzgando sin ver quién es, solamente pesando las acciones. Y esa es la ley de Dios. No importa quién sea, si es el pastor, si es el diácono, si es contador o no es contador. No mira si es hombre o si es mujer. Muchas veces eso mucho depende para saber si sí o si no. En los problemas matrimoniales, adivinen a quién le echan la culpa. Regularmente a la mujer, por ser mujer. Pero la ley no dice si es mujer va a ser culpable y si es hombre entonces no va a ser culpable. La ley no está viendo si es hombre o si es mujer. La ley no está viendo si es viejo o si es joven. La ley no está viendo si es amigo o no es amigo. La ley no está viendo si tiene dinero o si no tiene dinero. La ley no mira ninguna de esas cosas externas, sino la ley lo único que dicta es la acción y la juzga la acción. ¿Está esto como Dios lo dijo? ¿Sí o no? Y todo lo que se hace en contra, contrario, como ya dijimos, en palabra, en hecho, en intención, en pensamiento, en todo, si lo hacemos en contra de la ley de Dios, eso se llama pecado. Es que no era una intención. El hecho es que pecamos. Muy bien. Dice, solo lo que está en desacuerdo con la palabra de Dios es pecado. Transgredir las reglas y las leyes hechas por el hombre no puede ser considerado pecado, a menos que al hacerlo transgredamos también los mandamientos de Dios. Y esa es otra cuestión y hay que entenderlo muy bien. Porque muchas cosas de una manera secundaria también son acciones de Dios. Pero recuerden, las leyes humanas, si alguien transgrede una ley humana, no necesariamente está transgrediendo la ley de Dios. Y un ejemplo que nosotros lo podemos dar hoy en la noche sería el diezmo. El diezmo, aunque está escrito en la Biblia, no es una ley actual para la iglesia. Y si alguien viene y les exige su diezmo, eso se convierte en una ley humana. Y dice, cualquiera de ustedes que no dé su diezmo,
están pecando contra Dios. Mencionan en el Antiguo Testamento: me habéis robado, dice Dios, porque no habéis traído vuestros diezmos y vuestras ofrendas a mi familia. Ahora, porque el pastor está diciendo que el que no traiga el diezmo, y si alguien no lo trae, ¿está pecando contra Dios? La respuesta es no. Dios no ampara pensamientos y leyes que el hombre está inventándose. ¿Puedo yo entonces faltar a la ley, una ley humana que me está poniendo el pastor? Sí. ¿Puedo yo faltar a esto y se considera pecado? No. Yo puedo faltar a una ley que trata de poner también alguna institución, y eso no es necesariamente es pecado delante de Dios. Ahora, la Biblia nos dice que también las autoridades fueron puestas por Dios. Así que lo que dicen las autoridades, de alguna manera, también Dios lo puede estar respaldando. La Biblia nos recuerda y nos dice: recuerden que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Si en el colegio, si en la casa, si en el trabajo me están dando una orden de hacer algo que va en contra de la ley de Dios, ¿qué debo de hacer yo? No hacer caso, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque yo, por venir y hacer un robo, porque eso me están diciendo en el trabajo, apropiando para alguien dinero que no le corresponde, pero como Dios me puso a él como jefe, entonces yo tengo que hacerle caso porque estoy haciendo caso a Dios. Eso no es cierto. Aunque Él es mi jefe y Dios permitió que sea mi jefe, si mi jefe me está haciendo robar para mí, yo no tengo por qué hacerle caso. ¿Por qué? Porque eso es transgredir la ley de Dios y eso es pecado. Entonces yo no tengo por qué hacerle caso a esa persona. No sé si me explico. ¿Eh? Yo no tengo que hacer caso a alguien que me está obligando a hacer las cosas que van en contra de la ley de Dios y en contra de la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros entonces tiene su pensamiento, y ahí hablamos también. El Espíritu Santo es el que viene y tiene que estar muy ajustadita en nuestro corazón. ¿Cómo podemos nosotros tener una buena relación con el Espíritu Santo? A través de la lectura de la Biblia y la oración. Por eso es menester que todos los días nosotros le oremos a Dios. Por eso es menester que todos los días nosotros leamos y meditemos en la palabra de Dios. Por eso es importante y necesario que nosotros vengamos a la iglesia siempre, porque muchas veces nosotros podemos leer la Biblia, pero no tenemos toda la capacidad para entenderla como Dios quiere que nosotros la estemos entendiendo. ¿Quién nos ayuda en esto entonces? El Espíritu Santo, a través de la iglesia, las lecturas, los mensajes de la predicación. Los hermanos, al estar hablando con ellos, nosotros podemos preguntarles: tengo una duda, hermano, mire, ¿qué opina usted sobre este tema? ¿Qué opina usted sobre el otro? ¿Qué cree usted que dice Dios acerca de este tema? Nuestra iglesia luterana tiene algunos problemas en muchas partes y nos hemos comportado de manera, como diríamos, doble. Porque aunque nosotros reconocemos que la Biblia nunca menciona que uno se va al infierno por tomarse una cerveza o un poco de alcohol, un vaso de vino, nosotros venimos y a veces lo hacemos o a veces lo predicamos, y al predicarlo entonces la gente dice: no tenga pena, hermano, no es pecado tomarse una cerveza. Entonces hay un montón que se ofenden, dicen: no, yo no vuelvo a llegar a esa iglesia, ¿no? Esos son bolos. Entonces viene y se convierte en una confusión, o alguien viene y no entiende muy bien eso y dice: muy bien, si no es pecado echarme una cervecita. Entonces viene y todos los días empieza a echarse no una, sino el six-pack, y al rato termina bolo, termina robando para poder mantener el vicio. ¿Y quién tiene la culpa? Es que en la iglesia me enseñaron que no era pecado, entonces yo agarré furia. Miren qué cosa más seria esta. Aunque hay cosas que son adiáfora, que dijimos que la Biblia no dice si sí o si no, aunque hay cosas que nosotros venimos y es un mandamiento de hombre, que el mandamiento de hombre sería cero alcohol,
Eso es lo que dice Dios, 0 alcohol. La Biblia no dice eso. Ese es un mandamiento humano. Y aunque es con muy buena intención, porque no sabemos si al que nosotros le vamos a dar una cerveza va a agarrar furia, no va a poder parar de beber. Nosotros tenemos que ser muy cautos en muchas de estas cosas y no precipitarnos cuando alguien nos pregunta, mire hermano, entonces ¿qué opina usted? Uno puede tomarse un vasito de vino. Pues uno nuevamente responde sí y no. Porque muchas veces en ese vasito de vino hay pecado. Entonces sí nos lo podemos tomar, pero no lo tenemos que tomar. Son cosas que vienen bastante difíciles y la palabra de Dios nos anima que qué es lo que nos va a ayudar a tomar nosotros sabias decisiones. Estar cerca del Señor Jesucristo. Acercarnos al Señor para saber en qué momento puedo venir yo y puedo estar siendo tropiezo para el hermano. En qué momento vengo yo y puedo ser de tropiezo para las personas que están alrededor mío, diciéndole no tenga pena, haga esto, haga el otro, porque la Biblia no lo prohíbe y la persona solo está buscando ocasión para pecar. Así como el sumo sacerdote le preguntó a Jesús, te conjuro que me digas si eres el Cristo, sí o no. Pero ¿para qué lo quería saber él? Él no lo quería para servirle ni seguirle. El único que quería que el otro dijera sí para decir, ya vieron, ya eso es seña, ahora hay que matarlo. Hay muchos que llegan con uno para eso. ¿Qué opina usted, hermanito, de tal cosa? Y ahorita me estaba acordando, yo nunca se me olvida. A veces uno cae de tonto, no hay otra palabra. Estábamos en el hospital como estudiantes y en eso una enfermera viene y me pregunta, mire doctor, usted ya ha atendido niños anencéfalos. ¿Sabe qué es eso? Por supuesto, yo sé que es un anencéfalo. Son aquellos niños que nacen sin cerebro. Así yo nunca he visto uno y cómo son. Mire usted, fíjese que como no tienen esta parte del cráneo, los ojos son saltones, así grandotes, parecen sapos los pobres niños, y describiéndole con lujo de detalles el nacimiento de un anencéfalo. Y al terminar de contar eso, estaba llorando la enfermera. Pues, ¿qué le pasa a usted? Es que no me quisieron mostrar, yo tuve un niño y fue anencéfalo, pero nunca me quisieron mostrar cómo era. Y ahorita que usted lo describe era bien feo, dice. Había comenzado diciendo, ¿cree usted que es? Y etcétera. Creo que en algún momentito hasta dijo una conocida tuvo un anencéfalo, o su parto fue de un anencéfalo, y uno viene y cae en la trampa de muchas personas, porque la intención de ellos no es la mejor. Por eso cada uno de nosotros tiene que venir y tiene que tomar muy en serio esto. Pecado, ¿qué es pecado? Transgredir la ley de Dios. Pero en cosas que son adiáforas o que tienen algunos recoditos por ahí que nosotros venimos, tenemos que venir e investigar un poquito más para decirle a la persona si es bueno o no es bueno. ¿Cuál es la intención de la persona para preguntarnos si algo es pecado o no es pecado? Por supuesto que hay un buen consejo y nosotros podemos ir a la Biblia y en la Biblia nosotros podemos encontrar algunas cosas. Pero no todo lo que las personas dicen de la Biblia es cierto. Una vez nos dieron un tratadito donde decía, el fin del mundo está cerca. Las enfermedades cardíacas, dice la Biblia, que son lo que va a prevalecer en las personas. Y daba hasta ahí una cita bíblica. Yo me fui a la Biblia al llegar a la casa y nada que ver. O sea, se sacan cosas de cualquier lado. Una prima de la cancha se pasa poniendo cosas en Facebook ahí del fin del mundo. Era su tío Esaú. Siempre pasa. Y cualquier cosa que pasa en el mundo, así lo dice la Biblia, vamos a ser destruidos, arrepiéntanse. Cuando se cayó este avión, creo que también ya sacó ahí su comentario y que esto es seña del fin del mundo. Por supuesto que nosotros podemos hablar del fin del mundo, pero miremos la intención del corazón de la persona, con qué nos está preguntando. Y también nosotros tenemos que hacer esto. Esto nos lleva a lo siguiente. ¿Cuál es la causa del pecado? ¿Quién hizo al hombre? Aquí hay un hombre. ¿Quién hizo a este hombre? Pongámoslo sonriendo.
Dios hizo al hombre y el hombre pecó. ¿Es Dios la causa del pecado? ¿Sí o no? Cuando Dios hizo al hombre, dice que lo hizo bueno, perfecto. ¿Dios hizo perfecto al hombre? Sí. Fíjense que el hombre fue hecho para vivir eternamente. Eso significa que no iba a morir nunca. ¿Adán y Eva iban a ser eternos? Sí. ¿Les iba a dar gripe? No. ¿Les iba a pegar el cáncer? Tampoco. ¿Había en ellos malos pensamientos? No. ¿Había en ellos codicias, rencillas? Nunca le preguntó Eva a Adán: ¿vos qué andas haciendo con la moto? No había ese tipo de comentarios. ¿Dios al hombre lo hizo? ¿Cuál es la causa entonces del pecado? Nosotros tenemos que hay una causa externa del pecado. Y la causa externa del pecado se llama diablo. Satanás. Satanás es la causa externa del pecado, aunque la Biblia no lo dice por qué, pero Dios había hecho un ángel bello que se llamaba Luzbel, una luz bella. Y dice que subió el orgullo al corazón de este ángel y se sintió igual que Dios. Y decidió en su corazón sentarse en el trono de Dios y destronar a Dios. La Biblia no nos dice cómo fue que nació en el corazón de este ángel ese mal pensamiento, que se convirtió posteriormente en pecado. Pero sí la Biblia nos dice que Eva y Adán fueron creados para vivir eternamente. No había malos pensamientos en ellos, pero externamente viene el diablo y le siembra duda en el corazón de Eva. Les pone la duda que si Dios les estaba diciendo toda la verdad, sí o no. Y viene y siembra la semilla de pecado en el corazón y florece la semilla del pecado en el corazón de Eva. La causa externa entonces del pecado se llama nuestro enemigo, el diablo, Satanás. Pero ahora, no solamente el diablo hay una causa interna, porque a veces el diablo ni siquiera viene a nosotros, sino nosotros venimos y andamos buscando dónde está el diablo para tirarnos a los brazos de él, porque dentro de nosotros, el corazón del hombre, yo mismo, mi carne, yo mismo, soy la causa interna del pecado. Creo que es Santiago el que dice: ¿de dónde vienen los pleitos, las rencillas, los pecados en este mundo? ¿No es de la concupiscencia de ustedes mismos, que va siendo nido ahí en la cabeza, hasta que al final da como fruto el pecado, y el pecado la muerte? Entonces tenemos nosotros que Dios no es ninguna causa. Él no fabricó el pecado, ni es la causa del pecado, ni Dios puso pecado en el corazón del hombre. Fue el diablo que externamente nos llevó a pecar, y ahora nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. La causa interna del pecado soy yo mismo, mi carne. Mi carne es la que me lleva a venir y me hace pecar. El pecado no es como una mancha que venga encima de esto y le cayó polvo al muchachito y entonces ahora ya está lleno de pecado, hay que bañarlo, y entonces al bañar el agua se lleva eso. El pecado no es externo, el pecado es interno. Ahora, no es como dicen algunos religiosos, que nosotros somos un alma buena capturado en un cuerpo de pecado. Recordemos, nosotros no somos solo el cuerpo que nosotros tenemos. Mi yo interno es algo del espíritu. Mi espíritu. ¿Quién ordena que se mueva la mano? Mi espíritu.
Yo mismo, allá en interno, mi espíritu es el que me lleva y me lleva a codiciar lo que tiene la otra persona. Qué buen celular es el que tienen ahí. ¿Es mi ojo en sí el que lo está codiciando? No. Mi ojo solamente sirve para ver. Pero yo, mi espíritu adentro, es el que me lleva a codiciar el celular. Y lo que hago es tomarlo, porque yo no tengo dinero para comprarlo. Entonces nosotros no somos un alma buena en medio de un cuerpo entregado al pecado. Nosotros, en la esencia de nosotros mismos, fue hecha corrupta por el pecado original de Adán y Eva. Entonces nuestro pecado no es algo que se pueda lavar externamente con agua. No es algo que yo venga y simplemente diga que aunque Jesús dijo, si tu mano te es ocasión de caer, córtala, que es mejor entrar manco al cielo que con las dos manos. O si tu ojo es ocasión de caer, sácatelo. Si así fuera la solución para el pecado, según la ley carnal, eso sería lo más fácil, ¿verdad? Como yo peco por ver, me saco los dos ojos, pues ya no peco, ya me puedo ir al cielo. Pero como el pecado no está en los ojos. Claro, el ojo es la entrada al alma, ahí por a través de ahí uno mira y un montón de cosas. Yo mismo he sido y he heredado la corrupción de Adán y Eva. De Adán yo vengo y estoy heredando el pecado original. El pecado original viene y me da a mí esa culpa de pecado y la muerte hereditaria que es por el pecado original. También me da esa culpa donde yo soy culpable de todo esto y merezco la muerte. Ahora, mi espíritu se corrompió. Entonces no es una acción material, no es algo orgánico, no es algo del cerebro que yo venga y pueda dominarlo a través de alguna terapia, de venir y apartarme, como mucho tiempo lo hicieron los ermitaños. ¿Se recuerdan quién era un ermitaño? ¿Quién era ermitaño? ¿Quiénes eran los ermitaños? Los que se separan de la gente, de todo. Eran religiosos que venían y habían sido enseñados que nosotros teníamos un alma buena encerrado en un cuerpo malo. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Apartarnos de toda la gente mala, vivir solitos, y como yo vivía solito, no había nadie que me enseñara nada malo, y que había, entonces yo ya era bueno, y al morir me iba a ir al cielo. Entonces, ¿qué hacían estas personas? Y fue un tipo de religión, parte de la Iglesia Católica, se encerraban en cuevas, y no tenían comunicación con nadie. La familia a veces les iba a dejar su vasito de agua ahí a la entrada. Cuando ellos ya se habían ido, salían, agarraban su comidita, así no se morían de hambre. Por eso la religión moderna que dice la televisión es mala. ¿Pero será que la televisión es mala? No, la televisión no se enciende sola. La tele no cambia canal solita. ¿Quién es el que viene y enciende la tele y pone esas caricaturas de maldad? Ya hasta los nombres de las caricaturas son imposibles de repetir, porque todas son tan raras. Están ahí, los niños y sus caricaturas. ¿Quién es el que pone esas cosas? No soy yo el que estoy buscando esas cosas. Por eso la religión moderna viene y dice: no escuchen radio, porque el radio es malo. Pero el radio en realidad no es malo. Alguien puede estar diciendo cada mentira del otro lado de una estación de radio, pero ¿y si yo no la escucho? Uno puede venir y el pirulo puede estar diciendo cada cosa: matemos a los cremas. El problema es que alguien le escucha, y ese que le escucha, ¿qué tiene en su corazón y en su espíritu? El mismo espíritu de maldad y de perdición. Y haya conexión con lo que está diciendo la otra persona y dice: sí, lo voy a hacer. Ahora vamos a esto, la lección es esta. Lo que yo quiero entender es esto: nuestro cuerpo no es lo que manda nuestro espíritu. Nosotros estamos corruptos internamente.
Nuestro espíritu en lo más profundo está corrupto y por eso era necesario que Dios viniera a salvarnos. Y esa es la base de la salvación. Cuando algunas iglesias vienen y dicen que María es corredentora, que María es cosalvadora, que María tenía que ser buena para que Jesús fuera bueno, eso está en contra de lo que nosotros encontramos en la Biblia. ¿Por qué? Porque si María hubiera sido divina, hubiera tenido un hijo divino, y entonces Jesús no hubiera sido hombre, entonces Jesús no hubiera podido salvarnos, porque Jesús hubiera sido hijo de una diosa, hubiera sido un dios, por la mamá que tenía. ¿Cómo podía pagar por el pecado alguien que no era humano? La Biblia nos dice que es necesario que la persona, el humano, muera a causa de su propio pecado. Y Jesús tomó nuestro pecado como hombre, se apropió de él y murió, pagando por el pecado que nosotros hemos cometido. María estaba corrupta en lo más profundo de su ser. Era otra pecadora igual que nosotros, que necesitaba un redentor para venir y ser salva. Es ahí donde viene, y como bien se dice, José, de quien se creía, dice la Biblia, era el papá de Jesús. Nosotros leemos en la Biblia y entendemos que ¿quién concibió dentro, quién engendró dentro de María a Jesús? Fue el Espíritu Santo. María da la parte humana, la parte pecadora, y el Espíritu Santo engendra de una manera celestial, divina, ese ser dentro de María, y es la parte divina de Dios, y nace el Dios hombre, el hombre Dios, donde es hombre 100% y es Dios 100%, y es capaz de vivir y morir por los pecados de cada uno de nosotros. Es por eso que nosotros no podemos ir a nadie más. Ahora, cuando nosotros venimos a Jesús, ¿cómo logramos nosotros perdón de pecados? ¿Se recuerdan? ¿De qué manera podemos nosotros recibir perdón de pecados? Ya se me durmieron hasta los adultos. Estaban ahí en la iglesia y en eso se había dormido un hermano. Mijo, despierte a su papá, que ya se durmió. Despierta usted, dice, si usted fue el que lo durmió. Despertando vos, ¿verdad? Muy bien. Ahora les voy a traer una pistolita de agua para... Sí. Muy bien. Estamos... Estamos nosotros entonces viendo de que en lo más profundo del espíritu de la persona es donde existe el pecado. Nadie más puede venir y hacernos salvos. Nadie más puede venir y puede ayudarnos en esto. Porque todos, el 100% de personas, hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, entonces, encontramos de que en la historia de la salvación no es cosa de algo carnal que yo pueda venir y pueda lograr la salvación. Yo encuentro perdón de pecados en el bautismo, en la Santa Cena. Pero cuando nosotros hablamos del bautismo, decimos que incluso el pecado original, pero no tenemos que decir que el pecado original es quitado 100% y ya no existe en el corazón del hombre. Porque entonces nosotros estaríamos diciendo que con el simple bautismo o con un bautismo nosotros ya no pecaríamos jamás. Pero la Biblia no es eso lo que nos está diciendo. Nosotros recibimos perdón de pecados, pero no recibimos la anulación de la corrupción que tenemos dentro de nosotros.
Por eso nosotros, a pesar de que venimos al Señor, leemos la Biblia, creemos en Jesús, somos bautizados, después de eso podemos seguir pecando. ¿Por qué? Porque todavía no hemos sido transformados. El bautismo, la Santa Cena, sí nos perdonan los pecados, pero conceden un perdón, no una anulación de todo lo que nos está haciendo pecar. Nuestro espíritu, la Biblia lo menciona como el viejo hombre, el viejo Adán, la vieja naturaleza, sigue viva hasta el día del Señor. Que dentro de nuestro corazón esté habitando un nuevo y un viejo hombre, no significa que yo voy a ser salvo o no voy a ser salvo. No significa que en mi corazón ya solo tengo al nuevo hombre, ahora yo ya soy salvo. La Biblia dice que esta es una batalla que nosotros vamos a tener que tener todos los días de nuestra vida, y por eso nosotros todavía podemos pecar, incluso que nosotros ya somos creyentes, estamos siendo salvos por el Señor, pero todavía nos equivocamos, todavía fallamos al blanco, todavía hacemos cosas en contra de la ley, o no hacemos todo lo que Dios quiere de nosotros. ¿Por qué? Porque todavía existe la vieja naturaleza en nosotros. Ahí está el viejo Carlitos, pero también está el nuevo. Eso es lo importante. Si solo existe el viejo hombre dentro de nosotros y no hay un nuevo, es porque no hemos creído en el Señor. El nuevo y el viejo hombre tienen una batalla interna. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, en este mundo no vamos a lograr jamás la perfección de una vida. No vamos a ser nosotros sin pecado. ¿Por qué? Porque Dios no ha aniquilado al viejo hombre dentro de nuestro corazón. ¿Se recuerdan? Ni carne ni sangre van a heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la carne y la sangre están vendidas al pecado, es el llamado viejo hombre, y esos nunca van a dejar de pecar. ¿Cuándo va a ser anulado ese viejo hombre en nuestra vida? El día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, no todos moriremos, dice, pero todos vamos a ser transformados, vamos a ser regenerados. Nuestro viejo hombre va a desaparecer. Nosotros vamos a recibir un nuevo cuerpo para vivir eternamente con el Señor allá arriba en el cielo. Pero todas las demás personas, todos aquellos que no creyeron en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar? Con su cuerpo de maldad, su cuerpo lleno de envidias, rencillas, celos, contiendas, lleno de rencores y de maldad, van a ser lanzados, no dice aniquilados, eternamente al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, donde van a estar eternamente sufriendo dolores, pudriéndose, enojándose, sintiendo rencilla, rencor, acordándose de todo lo malo que hicieron y les hicieron, y ese rencor jamás se va a terminar y va a ser una tormenta durante todos los siglos. Recordamos que cuando Adán y Eva pecaron y infringieron la ley de Dios, cuando el pecado entró al mundo, la Biblia dice que ciertamente morirán. Y desde que pecó Adán y Eva, ellos ya fueron susceptibles a enfermedades. Y con el tiempo murieron físicamente. La palabra muerte significa, ¿es con esa separación? Sí. Separación. Pero hay muerte física. En la muerte física, ¿qué se separa? El alma del cuerpo. En la muerte espiritual, ¿qué se separa? Mi espíritu, yo, de Dios.
estar separados de Dios en la muerte espiritual. Y existe la muerte eterna. La muerte eterna es estar separados eternamente de Dios, condenados en una muerte no solo espiritual, como está la gente ahorita, sino ya sería material, porque con todo el cuerpo van a ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre. El pecado entonces nos da la muerte es separación, la separación espiritual entre Dios y yo, entre Dios y mi espíritu. El espíritu, Dios es espíritu y mi espíritu, no hay ninguna conexión con ellos. Por eso la Biblia dice, no hay quien busque a Dios. Muchas personas buscan una religión y todos somos, dice que nosotros somos hombres y dentro de nosotros está la religiosidad dentro de nosotros. Por eso dicen que incluso el que es ateo es como una religión su ateísmo, porque habla solo en contra de Dios y que Dios no existe. Y entonces para él eso es una religión. Y eso es el hombre en sí. Aquel pelea diciendo sí existe Dios, sí existe Dios. El ateo dice no existe Dios, no existe Dios. Y el que dice que sí existe, le da forma, le da tamaño, le da color, le da un montón de cosas materiales. Pero nosotros no nos hemos acercado a algo material que viene y puede ser imaginado por nosotros mismos. Nosotros nos hemos acercado porque Dios, a través de su Espíritu Santo, nos halló, nos encontró, nos salvó. Y terminamos con esto porque ya está. Dios viene y provee una salvación, pero dice que hay pecados que son de muerte, los cuales ya no existe perdón alguno. Y eso se llama la blasfemia contra él. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Hablar mal del Espíritu Santo? ¿Pensar mal de Dios? La verdad es que no. La blasfemia contra el Espíritu Santo, para resumirlo de alguna manera corta, es cuando yo vengo y ya tengo conocimiento de Dios y yo voluntariamente le doy la espalda a Dios. Pablo dice, estoy convencido de que nada me va a separar del divino amor de Dios, ni la vida de la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Yo estoy en la mano de Dios, como pondría yo esto acá, y ese marcador no va a salirse de la mano de Dios. Dios me tiene agarrado. Ahora, si existe la posibilidad que yo venga, yo me salga de la mano de Dios y diga, ¿qué me importa Dios? Y no quiero saber nada de Él. Si yo voluntariamente me aparto después de haber conocido y después de haber gozado de la vida eterna que Dios me había preparado, yo vengo y no quiero saber nada más de Él y empiezo a llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno, como aquellos. ¿Saben dónde comenzó la religión del satanismo en Estados Unidos? Personas que eran evangélicas, igual que nosotros. Y dijeron, Dios no me contestó ni me dio todo lo que yo quería. Y como Dios no me dio todo lo que yo quería, entonces voy a probar con el diablo. Yo voy a ver si el diablo sí me lo da. Y aparentemente el diablo le dio todos los deseos de su corazón. Entonces mucha gente empezó a seguir esa religión. ¿De dónde salió José Smith y los mormones? También salieron de bienes evangélicos que vinieron y decidieron encontrar otro ángel, otro evangelio, buscando y rebuscando en la Biblia donde se puede encontrar un recoveco para venir y buscar a un Dios según mi propio pensamiento y según mi propio corazón. Cualquiera que viene y agarra la Biblia y conoce a Dios de alguna manera y después de eso él voluntariamente empieza a hacer un evangelio a su propia manera, ese es un blasfemo contra el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos une y nos separa del pecado? El único que está acá en medio de nosotros es el Espíritu Santo. ¿Dónde está Dios Padre Todopoderoso? Sentado allá arriba en su trono. ¿Dónde está Jesucristo? Allá a un lado del Señor, viendo al mundo y gobernando al mundo. ¿Quién es el que está acá en medio de nosotros? El Espíritu Santo. Y si yo vengo y le digo al Espíritu Santo, yo no quiero nada de ti, ¿quién será entonces aquel que pueda guiarnos en este mundo de tinieblas? ¿Quién será aquel que me pueda hablar al corazón y me pueda enseñar
qué es la ley de Dios y cómo yo no estoy violando la ley de Dios, sino es el Espíritu Santo. En nuestra lección sobre el pecado que nosotros pudimos ver hoy, donde encontramos que Judas vino y pecó al entregar a su maestro. Judas vino y él había entendido lo que Jesús había dado, él había escuchado que Jesús dijo: yo soy el Cristo, él había escuchado el sermón del monte, él había escuchado donde había que amar a los enemigos. Judas había escuchado cada una de las palabras durante todo el tiempo que Jesús estuvo en su ministerio, que fueron aproximadamente 2 años y medio. Ahí estuvo Judas escuchándolo todo, sí. Pero al final del ministerio de Jesús, ¿se recuerdan? En la última cena, viene Jesús y les dice: lo que ustedes me van a entregar. Y cada uno le empieza a decir: seré yo maestro. Y cuando llega Judas, sabiendo la intención de su corazón, dice que Judas también le pregunta a Jesús: Señor, ¿voy a ser yo el que te voy a entregar? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y dice que Judas vino, se levantó y fue a vender a Jesús. ¿Sí? Traicionó todo lo que había oído y al final no hubo perdón para él, aunque se arrepintió. Y su arrepentimiento fue de tal manera que no pudo seguir viviendo en este mundo, sino que decidió ahorcarse. Y fue Judas y se ahorcó. Y murió arrepentido de lo que había hecho. El sumo sacerdote también, aunque él hizo la trampa y vio cuando Jesús murió, y vio las tinieblas, y vio el terremoto, él fue el que vio que el velo del templo se partió a la mitad, de arriba abajo. Pero se arrepintió este sumo sacerdote. Tampoco se arrepintió. No quiso seguir ni servir a Dios. Viendo las cosas, siguió obstinado en su mente y en su corazón y no quiso seguir a Jesús. ¿Cuál fue entonces el secreto de Pedro? El secreto de Pedro no fue otro, sino poder venir y dejar que el Espíritu Santo trabajara dentro de su corazón. Dice que el rey David era el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué razón? ¿Se recuerdan? Porque era porque se arrepentía y lo pedía perdón. humilde, reconocía su pecado y llegaba a Dios en oración. Pedro viene y llora amargamente, y sin lugar a dudas Pedro se recordó lo que Jesús hacía cada mañana. ¿Y qué hacía Jesús cada mañana? Hablar con su Padre y contarle todas las cosas que le aquejaban, le dolían y le esperaban. Pedro, sin lugar a dudas, regresó a ese lugar llamado oración, arrepentido. No fue a ahorcarse, sino fue a entregar su corazón al Señor y decirle: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Pecar es infringir la ley de Dios. Y la Biblia no nos llama a que nos llenemos de excusas, sino que reconozcamos nuestro pecado y nos arrepentamos. En este estudio, entonces, yo les invito, hermanos, a eso precisamente, a que vengamos delante del Señor humildes, humillados, reconociendo nuestros errores, nuestras faltas, que no hemos hecho todo lo que Dios nos ha dicho que hagamos, que no hemos cumplido a cabalidad su ley, que no podemos nosotros dejar de pensar en cosas malas, que nos hemos apropiado de lo que no era nuestro. Vengamos delante del Señor y digámosle: Señor, ayúdanos, para que también, así como Pedro encontró el perdón de Dios, nosotros también lo encontremos en su cruz en este momento. Comentarios antes de la oración. Comentarios acerca del tema o del pasaje. Que del pasaje hablamos al